Buenas, cordial saludo, les habla el profesor Luis, gente de 10ª jornada tarde Montessori. El nitrógeno es una sustancia importante para la vida, pues muchas sustancias necesarias para la vida son imposibles sin la presencia del nitrógeno y sus derivados. Entonces, eh, digamos que la humanidad siempre ha estado interesado por el origen de la vida. Entonces, hay muchas y diversas teorías sobre el origen de la vida, pues entre ellas, pues digamos que existen teorías o paradigmas creacionistas que argumentan de que la vida fue creada por un ser superior. No obstante, pues el nitrógeno, pues como elemento está muy implicado pues en la discusión sobre el origen de la vida. Digamos que existía una teoría que decía que entre los químicos, que decía que la vida solamente eh, emanaba de un ser superior y que todos los compuestos orgánicos solamente se podían producir por producción de los seres vivos. No obstante, Frederick Waller en 1928, un químico muy brillante, pues demuestra que la urea se puede sintetizar por vías artificiales. Entonces desmonta la teoría vitalista que argumenta que los seres vivos pues son los únicos responsables de las sustancias orgánicas, de la producción de las sustancias orgánicas. Eh, como habíamos dicho, el nitrógeno pues tiene un papel muy importante en esta discusión debido a que se puede formar fácilmente, entonces, y polimerizarse y formar otras sustancias y derivados nuevos. Recuerden que el ADN, pues el ADN consta de nucleótidos. Los nucleótidos a su vez están formados por bases nitrogenadas, ¿sí? Que son la pirimidina y las purinas y las pirimidinas. Entonces son 4 en total: adenina, guanina, citosina y timina. Entonces tienen nitrógeno en su interior, por eso se llaman bases nitrogenadas, y son muy importantes para la vida. O sea que el nitrógeno pues es de, digamos, de obligatorio estudio si queremos entender cómo se dan estos procesos de la vida. Entonces, digamos que Frederick Waller pues le escribe a Berzelius. Berzelius pues era un químico muy famoso, pues a la altura de Lavoisier y otros químicos como Dalton, entre otros. Pues Berzelius, pues recordemos que ayudó a crear una nueva nomenclatura para los elementos químicos. Entonces le escribe la siguiente cita. Dice: es una gran tragedia de la ciencia, la muerte de una bella hipótesis por un hecho feo. La bella hipótesis es el vitalismo, el hecho feo, la placa de cristales en la urea, de la urea. Entonces Waller demuestra que la urea, siendo un compuesto orgánico, se puede originar por vías artificiales. Bueno, entonces Berzelius pues digamos que recibe esta carta porque era una autoridad química. Había descubierto más o menos 6 elementos de la tabla periódica, entre los que destacan el litio, el selenio, entre otros. Y pues además de eso, pues también aportó mucho a este tema, pues acuñó la palabra proteína, ¿sí? Y pues junto a Mulder, digamos que descubrieron que casi todas las proteínas parecían tener la misma fórmula empírica, o sea, la misma cantidad de elementos. Entonces esto es muy importante. ¿Cuáles eran los elementos? Pues el carbono, el nitrógeno y otra vez el oxígeno. Entonces casi todas las proteínas tienen las mismas fórmulas empíricas. Entonces esto lo descubre Berzelius. Bueno, entonces luego más tarde, pues otro hito importante en la historia del nitrógeno es la teoría prebiótica, planteada por Oparin y Haldane. Ellos argumentaban que la vida en la Tierra pues
digamos, ha sucedido por dos procesos evolutivos, un proceso químico y un proceso biológico. Al proceso biológico se le llama, pues, la teoría prebiótica. Entonces, Oparín planteaba que la Tierra primitiva era un mar o sea, obviamente de agua con hierro disuelto, era rojo y con una una atmósfera que le llamaba primitiva, pues rica en metano, sustancias primordiales como el nitrógeno, el hidrógeno, entre otras. Entonces, la Tierra primitiva era un lugar además de eso, pues que era muy, digamos, era un lugar no muy agradable. Entonces, además de eso, pues la Tierra primitiva, pues tenía muchas tormentas eléctricas, había muchos volcanes y habían, o sea, unas características, pues obviamente no teníamos la atmósfera como tal, la atmósfera se forma después, entonces la capa de aire no estaba hecha, no había mucho oxígeno, no era oxidante sino reductora, entonces dejaba pasar mucha luz ultravioleta y la luz ultravioleta pues interactúa químicamente con muchos elementos para formar nuevas sustancias. Entonces, esa es la teoría prebiótica. Esa teoría prebiótica la plantean por allá en 1924 más o menos. ¿Sí? Entonces, más o menos ya hace casi 100 años ya, 96 años, entonces ese fue Oparín. Pero bueno, Oparín al fin y al cabo era un teórico, entonces luego aparece en escena pues dos científicos norteamericanos, Stanley Miller y Harold Urey, que realizaron un experimento muy interesante pues para específicamente Harold Urey se iba a graduar en su doctorado, pues estudiaban en la Universidad de San Diego. Stanley Miller era profesor de la Universidad de San Diego en California y idearon un experimento muy interesante pues con vidrio y todo eso. Entonces agregaron agua, confinaron, cerraron muy bien y pues al interior del experimento pues lo bombardearon con descargas eléctricas y radiación UV. Para sorpresa de Stanley se formaron sustancias primitivas, sustancias primordiales como el metano, el amoníaco, el CO2, entre otras, ¿sí? O sea que son sustancias que o sea, mediante otra síntesis pueden formar, por ejemplo, aminoácidos, ¿sí? Entonces ya se sabe más tarde que pues existe una reacción que se llama la reacción de Strecker, ¿sí? Que mediante amoníaco y vinagre, ácido acético, o sea, puede producirse pues un aminoácido sencillo. Entonces los aminoácidos en cierta forma son parientes de los ácidos orgánicos como el ácido acético, el ácido láctico, entre otros, y el ácido pirúvico. Bueno, entonces esto lo hizo y demostraron eso, pues entonces ya se sabe ya que, o sea, que digamos la síntesis de ciertas sustancias ciertas sustancias orgánicas se puede producir mediante procesos físicos sin la intervención de ningún ser superior, solamente pues digamos la química y la física del medio. Luego dos señores, ya eso es más reciente, en 1994 pues publican un artículo en la revista Educación Química, número 3, volumen 5. Los autores responden a los nombres de Rafael Navarro González y Susana Castillo Rojas. Pues digamos que el artículo que ellos publican pues concluyen que digamos que un rayo más o menos puede contener unos 10.000 joules por metro cuadrado y puede calentar más o menos a unos 30.000 Kelvin, o sea, suficientes para producir plasma. Plasma es una sustancia, es un estado de agregación. Es como decir, digamos que hoy en día se conocen 5 estados de agregación. El estado Bose-Einstein, también tenemos el estado sólido, líquido y gaseoso.
Y cuando todo se produce pues con la interacción que tiene la materia con el calor. Entonces entre más calentamos pues estas sustancias pueden cambiar de un estado a otro, interactuando también con la presión, obviamente. Entonces, un rayo de una tormenta puede liberar más o menos 30.000 Kelvin, que eso es mucho. O sea, digamos que un Kelvin, pues, es muy parecido a un grado centígrado, pero hay que restarle 273, que es el cero absoluto. Entonces, eh, digamos que esa energía que libera un rayo es suficiente para que, pues ya se ha demostrado, ya demostró Stanley Urey y Stanley Miller, que se puede crear derivados nitrogenados mediante procesos físicos. Entonces, lo que demostraron los profesores Rafael Navarro González y Susana Castillo Rojas fue que mediante esta reacción química de un rayo con el nitrógeno es uno de los elementos más abundantes en la atmósfera. Hay que tener en cuenta casi el 70% de abundancia de la atmósfera. El oxígeno ocupa 20% más o menos. Es muy, no reacciona tan fácilmente, pues solamente con una descarga como la de un rayo puede reaccionar. Entonces puede formar derivados oxigenados o óxidos nitrosos, específicamente el monóxido de nitrógeno, que es un gas ligero insoluble en agua. No obstante, pues el óxido nitroso puede, mediante la interacción con la luz ultravioleta, sabemos que el sol pues constantemente bombardea la Tierra con luz ultravioleta y que la atmósfera en parte pues absorbe gran cantidad de esa luz. Puede reaccionar a dióxido de nitrógeno, y entonces el dióxido de nitrógeno a su vez sí es muy, muy reactivo mediante reacciones, digamos, mediante reacciones con el agua, entonces formando ácido nítrico, y a su vez el ácido nítrico se puede ionizar y formar nitratos. Los nitratos son muy, muy útiles. Recuerden que en la agricultura se utilizan nitratos de amonio, nitratos de potasio como fertilizantes. Entonces, digamos que de esa forma, esta es una de las formas como el nitrógeno se incorpora pues al ciclo de la vida. O sea, digamos que sin intervención de nada. Las otras dos formas conocidas, pues tenemos la intervención, la fijación bacteriana de nitrógeno, donde intervienen bacterias de género Azobacter y también Nitrobacter, que fijan el nitrógeno al suelo. El nitrógeno, entre otras cosas, pues no, digamos, espontáneamente no se va a fijar. Es un gas muy poco reactivo, entonces no se va a fijar. Necesita pues esas condiciones para poderse fijar. La otra reacción química que sirve para fijar el nitrógeno atmosférico es la reacción de Haber-Bosch, que consiste en hacer reaccionar pues el nitrógeno con el hidrógeno, utilizando el níquel o paladio como catalizador a temperaturas altas, más o menos a 500 grados, y se produce amoníaco. ¿Sí? Ya el amoníaco pues por otras vías, digamos, se puede reaccionar con el oxígeno para producir ya amonio, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, pero son vías por las que entra Bueno, entonces, ¿el hidrógeno de acá de dónde sale? Pues el hidrógeno tampoco es un gas muy común. El hidrógeno, pues, en la reacción de Haber-Bosch, sale de hacer reaccionar el metano con agua, y se va a producir entonces, pues, hidrógeno más dióxido de carbono. Entonces, digamos que existen, concluyendo y redondeando, pues existen tres métodos de fijación del nitrógeno. Entonces tenemos un método natural y espontáneo por cuestiones físicas, puramente físicas, como el plasma, por ejemplo, que se puede producir cuando hay una tormenta eléctrica. Entonces sabemos que un rayo tiene esa cantidad de energía, 10.000 joules por metro cuadrado, y puede liberar más o menos 30.000 Kelvin de calor. ¿Sí? Todos saben que un rayo es muy caliente.
Listo, entonces ese calor puede, o sea, puede hacer que el nitrógeno, pues, digamos, forme derivados oxigenados, un monóxido de nitrógeno. El monóxido de nitrógeno tampoco es que sea muy reactivo. Sin embargo, hay una reacción química con luz ultravioleta y el ozono, que está presente también en la atmósfera también, y se produce entonces dióxido de nitrógeno. Dióxido de nitrógeno ya es más fácil, ya reacciona muy fácilmente digamos, con el agua y produce ácido nítrico, entonces ya habíamos dicho eso. Ese es un método, una vía de fijación del nitrógeno. El otro método, pues, es el método donde interviene las bacterias, ya entonces eh, el nitrógeno, digamos que cuando ya lo podemos encontrar en varias presentaciones, en forma de amonio, en forma de amoníaco, en forma también de nitratos también. Entonces, pues las bacterias pues hacen esas transformaciones muy fácilmente. Y entonces eso se llama biodisponibilidad. Entonces lo que hacen los microorganismos como hongos, bacterias, es hacer biodisponibles muchos elementos que de otra forma no entrarían a la cadena trófica. Entonces entran de esta forma y o sea, digamos que o sea, se polimerizan en sustancias mucho más complejas como los aminoácidos, las proteínas, entre otras. ¿Sí? Entonces, digamos que para redondear, esos son los tres métodos que tenemos de fijación del nitrógeno. Bueno, entonces les saludo, los dejo, entonces hasta la próxima.